amigos que nos siguen tanto en Gibraltar como en la Costa del Sol, como en medio mundo a través de las redes sociales y también de YouTube. Bueno, ha llegado el día que todos pensábamos que iba a llegar. Alguna vez un equipo de Gibraltar tenía que pasar a la fase de grupos de una competición europea, las reales competiciones europeas, y en este caso ha sido el Lincoln Red Imps el que ha conseguido entrar en la más nueva, en la última que se ha creado en la UEFA, que es la UEFA Conference League. Hay que decir que el partido, ahora lo iremos analizando, contra los amigos letones del Fútbol Club Riga, pues fue complicado, fue remontando, casi como igual que en el partido de ida, y al final se ha conseguido. Y se ha conseguido el hito y ya tenemos hasta el sorteo, donde a partir del 16 de septiembre, el Lincoln Red Imps, actual campeón de la Liga Gibraltareña, la Gibraltar National League, pues se va a enfrentar nada menos que al Copenhague, equipo que ha jugado Champions League, si no recuerdo más, hasta hace poco, hasta incluso con el Fútbol Club Barcelona, el PAOK de Salónica, que es uno de los equipos históricos griegos, el Slovan de Bratislava, con el cual incluso han jugado ya este verano, y el cuarto equipo del grupo F lo componen los amigos del Lincoln. Don Adrián Magariño, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Buenos días a todos los telespectadores. Lo de scouting cada vez estamos aumentando, porque aunque lamentablemente la zona de la Costa del Sol ha bajado en la categoría y de división, con los amigos de Gibraltar ya como digo yo, hay que irse preparando ya el pasaporte, porque lo que parecía verdaderamente un sueño se ha cumplido. Vamos a ir por parte. Vamos a hablar primero del partido. Una muy buena entrada en el Victoria Stadium. Se llevaron al cumplimiento exacto todas las medidas reglamentarias y especificadas por UEFA en el tema de coronavirus. Una zona A1, en este caso, donde estaba... Pues había aficionados letones. Hay letones en Gibraltar, Adrián. Hay letones, ¿eh? Sí, empezaron a corear Riga. Me quedé un poquito inesperado porque, vamos, letones, pues hay. Después estaba la zona de jugadores del Lincoln, la zona de jugadores del conjunto del Riga, y la zona 3, que era donde no se nos ubicó medio invitados y demás, pues donde estaba, bueno, la crack del Lincoln, que por cierto tengo que destacar, lo vamos a tener invitado un día al presidente Dylan Viagas, que ya le conocen como el Florentino de Gibraltar. A mí, después del partido, que aquello después lo haremos, pues me decía Mr. Viaga que antes lo habían puteado por ser el Florentino de Gibraltar, pero por otra cosa, pero ahora nadie podía dudar de que va al palco y ahí va a cumplimentarse como eso. Es decir, que un personaje muy, muy curioso que lleva muchos años al frente de este proyecto del Lincoln y que por fin, como dice, ya ha cumplido un sueño, ya verdaderamente ha cumplido. Partido, como digo, que iba 1-1 en la ida, por lo cual decíamos iba a ser largo. Recordar que la UEFA ya este año los goles dobles no valen, con lo cual pues había que ganar como fuera. El partido pues fue muy volado, se jugó a las 6 de la tarde con una calor tremendo, pero conforme avanzaba la jornada el Levante hizo vientecito y se refrescó un poquito, pero menos mal, así que le llega a caer, como en otras jornadas que hemos estado en los partidos de los equipos gibraltareños este verano, el Levante, el Terral, y los amigos de Letonia salen echando la lengua fuera, ¿eh? Muy gracioso, pero tuvieron suerte. Partido, como digo, que empieza igualado, salieron fuertes los del Riga, confirmado que era la ONU, Adrián, y los espectadores. Y conforme vamos viendo, conforme estamos emitiendo el programa, vamos a hacer una serie de cortes con fotografía, con imágenes, con grabaciones y demás, donde vamos a vivir pues uno de los momentos históricos del fútbol y del deporte en La Roca. Pues era una auténtica ONU, había jugadores de todos lados, brasileños, africanos, alemanes, serbios, de todo, franceses, es decir, el Riga es una auténtica ONU. Pues empezaron controlando el balón y en un despiste defensivo, una jugada por la banda, propició que Caculco marcara el 0-1 en minuto 18.
Miré para atrás, ve cómo estaban la cara, a algunos se les frunció un poco el ceño, porque ya era tener que jugar. Pero lo que hemos dicho, ha cambiado la filosofía del conjunto, ya no del Lincoln, del resto de clubes gibraltareños. Empezaron a tocar, salió muy bien el trabajo de Torrilla, especialmente de Liam Walker. Después daremos la alineación en los que jugaron. Empezaron a tocar, intentaron jugar por las bandas, vino un centro, minuto 29, un empujón clarísimo a Bernardo López al central, que era árbitro, un danés, consideró que era penalti, y ahí no falló porque era, después me lo decía Liam Walker, era el penalti de la vida porque significaba colocarse 1-1. Y de ahí al final, pues el juego del Lincoln no hubo peligro y se llegó al descanso. La segunda parte hubo cambios, se produjeron los 6 cambios en cada equipo. En el minuto 65 se produjo una jugada de estas de billar, que tú la ensayas y no pasa. Tiene una falta al borde del área como las que hacía en Marbella nuestro amigo Javier Añón. Liam Walker pega en el larguero, rebota el balón hacia atrás, cabecea a Quique y da otra vez en el palo. Es decir, ahí puede haber sido verdaderamente el cambio del choque. Se fue llevando el control del Lincoln conforme avanzaba el partido y en el minuto 87 se produjo, para los que estamos en Marbella, estamos en la Costa del Sol, era una de las momentos clave, debuta en competición europea oficial don Javier Añón, entra por Quique Gómez, minuto 87. Dio un susto el Riga en la última jugada antes de que se diera el añadido, 6 minutos, por cierto, yo creo que se pasó. Y en la prórroga fue mejor el Lincoln. Jugó mejor, controló muy bien el balón y en el minuto 105 Roy Chipolina, le dicen ya el Roy de Gibraltar, hoy decía la prensa, pues cabeceaba un córner, minuto 105 y era el 2-1. Porque había quedado la emoción. Bernardo López se tiró 5 minutos de la prórroga de la segunda parte con un problema muscular, le estuvieron dando ahí masajes, así que jugó 5 minutos con un jugador menos, el conjunto del Lincoln. Pero excelente el trabajo de Javi Añón, porque salió en esa posición de línea donde había que controlar y, como digo, enfriar un poco el juego e intentar contactar con los compañeros que estaban más avanzados. Recibió un par de tarascadas, algunas incluso con tarjeta amarilla para el rival. Y en el minuto, la prórroga, 120 más 3, Ronan hacía el definitivo 3-1, con lo cual aquello ya fue el auténtico despilfarro, la auténtica locura, tanto en el campo como en las gradas, porque habíamos vivido lo que hace años 4 locos como nosotros que vemos fútbol de todos lados y empezamos este proyecto por alguna vez pensado. El partido, tú y yo estábamos en contacto a través de redes sociales. Tú es lo que, conforme se iba avanzando, me ibas diciendo que ibas temiendo que el partido se hiciera largo, ¿no? Efectivamente, Paco, ya lo dijimos en la previa, que temía que el partido se pudiera ir largo por el estado físico de los jugadores del Lincoln, pero fíjate, se fue a la prórroga y sin embargo los que flaquearon fueron los letones. Yo creo que pudieron acusar perfectamente el calor, independientemente de que hiciera menos calor a lo largo del partido. Lo dicho, y además intentaron hacer el partido duro, hubo especialmente en la prórroga bastante falta, muchas quejas, discusiones, el delegado de la UEFA tuvo que irse incluso un par de veces al banquillo del equipo del Riga para calmarles y demás, así que fue un verdadero partido de competición europea, ¿eh? No era ni amistoso. Hemos estado viendo algunos amistosos en esta pretemporada y lo de ayer no era precisamente un amistoso. Estaban jugando un dineral porque ahora precisamente vamos a hablar de las cifras que corresponde el estar en esta competición. Bueno, pues se consiguió el éxito. Tengo que decir que Javier Añón ya uno más, ¿eh? Ya uno más allí en el equipo llanito. Vivió intensamente. Notamos cuando salieron, sacó, me parece recordar, faltando unos 20 minutos, sacó 3 jugadores,
el técnico del Lincoln para hacer ejercicio, pero vimos, ya a uno ya lleva años ya viendo a Javi Año cuando están en Marbella, que estaba con otra intensidad. Y en efecto, no nos sorprendió que saliera. De hecho no es que somos pitonizos, es que lo habíamos colocado en las redes sociales en directo desde el partido. Sí, curiosamente, Paco, curiosamente en el 2-1 estaba en el segundo palo, que si Roy Chipolina no lo hubiese rematado a puerta de una manera excelente, hay que decirlo, saltó muy bien. podía haber metido el gol Javi, que estaba muy bien colocado en el segundo palo y estaba totalmente solo. Es decir, que te digo, y además después del partido, pues te digo, ella es un jugador más y él lo decía, verdaderamente cree que ha dado con la tecla para ese salto después de todos los años que ha estado en Marbella, porque recordemos, confirmado por él mismo, que los tres grandes, Europa, Lincoln y St. Joseph, se han interesado por él al margen de la cuestión que había pendiente, que al final no fructificó, de la continuidad en el Marbella. Vamos con los datos. Exactamente 2.940.000 euros ya ha ganado el conjunto del Lincoln por entrar en la fase de grupos de la nueva Conference League. A lo cual hay que unir los datos que hay. Si ganas un partido son 500.000 euros, si lo empatas 166.000 euros. Desde el punto de vista económico ya es un éxito, ¿no, Adri? No, totalmente, Paco. El hecho de estar en una fase de grupo de una competición europea ya es un éxito. De hecho, inclusive medios españoles, como puede ser Movistar Plus, va a ofrecer partidos de un equipo gibraltareño, porque la UEFA Conference League en España se va a ver por Movistar Plus. Entonces, todo eso va a hacer una repercusión para que el fútbol gibraltareño dé ese paso al profesionalismo completo y no solo los tres grandes estén, digamos, en disposición a hacer buenas campañas, ¿no? Sino también que puedan crecer, pues, Mons, Calpe, Link, que son ahora mismo los equipos que están Emergente. por detrás en evolución. Te tengo que decir que en el auténtico mare magnum de alegría que había ayer en las proximidades del Victoria Stadium, me decía el director deportivo del Lincoln, Juan O. Gallardo, y se me están llamando ahora mismo de... Vamos a hacer publicidad aquí. Otros no lo hacen. Cuando nosotros damos una noticia no nos citan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros en este caso, si lo decimos, el Marca estaba llamando a este hombre para que hiciera un audio y demás, porque lo que tú has dicho, es noticia que un equipo de Gibraltar con una cantidad importante de jugadores españoles estuviera en una fase de grupos, es decir, que Movistar Plus y los demás, que con lo cual, como yo decía al presidente, ya cada vez va a conseguir que se hable. Ya cuando uno diga Lincoln ya le va a sonar algo, con lo cual eso lo hemos ganado. Alegría, ya te digo, con las correspondientes medidas de coronavirus y demás, porque todavía también en La Roca sí persiste el tema del COVID-19, pero ahora ya pasamos al sorteo que lo hemos dicho, se ha celebrado en Estambul. Por cierto, que me ha hecho gracia ver a Cabesi, la de goles que ha marcado Cabesi cuando estaba en España, sobre todo de falta con la Real, y está gordito, ha engordado, Sí, ha engordado. Yo cuando lo he visto digo, uy, ha ¿qué ha engordado pasado aquí? demasiado, ¿Qué le Bueno, ha pasado entre otros recuerda la Real Sociedad y el Villarreal, es decir, que ha jugado Efectivamente, competición Paco, europea. efectivamente. Bueno, el turco, jugador internacional turco, pues ha sido, vamos a llamar, la mano inocente que ha ido sacando las bolitas del sorteo. Y al Lincoln, que ha sido el penúltimo equipo, no, antepenúltimo equipo. Antepenúltimo. Sí, antepenúltimo, que ha salido del grupo 4, que es donde estaban los por coeficiente menos conocidos internacionalmente. Bueno, pues ha determinado que el Lincoln juegue en el grupo F contra el Fútbol Club Copenhague de Dinamarca, el PAOK de Salónica de Grecia y el Slovan de Bratislava de la República Checa. ¿Qué te parece? Rivales importantes de nombres internacionales. De hecho, el Slovan ha jugado con este verano, hace mes y medio, con el Lincoln, al cual le ganó 3-1 allí y 1-1 quedó en el Victoria Stadium. Bueno, pues, ¿qué te parece los nombres? Por ejemplo, el Copenhague, el conjunto danés.
Bueno, pues al final el Copenhague es el gran favorito del grupo, sin ningún lugar a duda. Es un equipo que, a pesar de haber perdido su hegemonía en la liga danesa, a manos del Midtjylland, que últimamente es el equipo que está consiguiendo entrar en Champions League, sigue siendo el que tiene mejores infraestructuras, el que tiene más conocimiento de competiciones europeas, el que tiene jugadores relativamente importantes dentro del mundo del fútbol. Luego el Copenhague sin duda es la gran atracción del grupo. Entiendo que para el aficionado gibraltareño llame mucho la atención la posible llegada del PAOK, ¿no? El PAOK de Salónica, porque los griegos siempre suelen traer muchísimo público y puede ser muy beneficioso para las arcas del Lincoln, ¿no? Por cierto, que va a tener Grecia manía Gibraltar, porque va a coincidir que juega el Pau Salónica y tiene que jugar la selección de Grecia para la clasificación para el Mundial. Y del Pau Salónica, que yo incluso lo he visto en sus buenos tiempos cuando el Málaga jugaba competición europea, de la antigua Copa de la UEFA, ¿qué sabemos del Pau? Bueno, el problema de la Liga griega es que sí es verdad que ha bajado un puntito. Ha bajado un puntito con respecto a lo que era hace no muchos años atrás. Ha perdido su hegemonía en el mar del Egeo a manos del fútbol turco, que tiene muchísima más inversión. La crisis económica del país heleno ha hecho que muchos clubes de Grecia tiren por jugadores de sitios más recónditos y menos conocidos. Sin embargo, el fútbol griego siempre se ha caracterizado por la afición, ¿no? El ir a un campo griego, siempre se ha dicho el tema del infierno griego, y el PAOK en su campo debe ser un complicado rival, ¿no? Oye, y no recuerdo mal, porque acababa, estamos grabando el programa para emitirlo después, recién terminado el sorteo. ¿Este no es el estadio que le llaman La Tumba? Allí. Sí, tumbas, sí. Pues te digo, Tumbas. sí, con esto ya digo cómo es el ambiente que se encuentra allí los equipos, ¿eh? Es que uno ha tenido la suerte de estar en el campo de Salónica, en ese campo. Por eso digo, tiene entre comillas, ese nombrecito. Bueno, pues, y el Slovan Bratislava es el más conocido por el Lincoln, porque ha jugado con él hace mes y medio. Sí, el conjunto eslovaco, el de la capital eslovaca. Antes he Un dicho yo equipo. República Checa, es Eslovaquia, es Sí, Eslovaquia. bueno, No vayamos a donde vayan para allá los eslovacos, que también hay eslovacos en Gibraltar, ¿eh? sí, en la capital de la República de Eslovaquia, es un equipo, como tú dices, que puede estar más al nivel del conjunto gibraltareño. No sé si hay posibilidades, creo que sí, habría que mirarlo, de que el Lincoln pueda incorporar aún más jugadores antes de que se dé la lista definitiva, no lo sé, tendría que mirarlo. Pero ya todo el hecho de estar aquí ya es competir, Paco, ya es tener experiencias, como siempre hablamos de la selección gibraltareña, ¿no? El hecho de conseguir que jugadores que son tuyos de tu país, como pueden ser el caso de Graham Torrilla, por ejemplo, crezcan, ¿no? Crezcan conociendo partidos de este nivel, ¿no? Otro detalle que me gustó del postpartido fue que, ya me lo dijo después Javier Añón, el equipo es una piña. Y me hizo, ya lo vi durante el choque y después posteriormente, por ahí tengo una foto con él, la figura del chino, de Goldwyn, el portero, que no jugó. Estuvo Lolo Soler y el tío estaba sufriendo más en el banquillo que el portero español del Lincoln. Es decir, que eso significa que la competencia existe, por supuesto, que a todos nos gusta jugar, pero que están entregados a máximo y unidos. Ese es el éxito, no solamente en el fútbol, sino en cualquier deporte. Sí, en el fútbol sobre todo, Paco. Un equipo que a priori es inferior al resto, hablamos de este grupo en particular. Su fuerte va a ser su campo, obviamente, un campo de césped artificial, abierto, donde la meteorología puede Sí, también
cruza los aviones en la pista, no entra en el influir, campo, pero vamos. influir imagino que un gran ambiente en las gradas cuando se reciban a estos equipos. Y ahí es donde y sobre todo en esa conjunción, ¿no? de equipo, haber hecho un equipo real, ¿no? Y lo que tú comentas, ¿no, Paco? El hecho de encontrarse cada vez más a equipos gibraltareños que no se vienen abajo en el primer gol, que se posicionan, que siguen con su idea de partido, que no desesperan y que terminan generando jugadas de peligro porque tienen jugadores que son experimentados ya, ¿no? Si analizamos los 120 minutos de ayer, del partido de vuelta, el que creó más ocasiones de peligro numérica y estadísticamente fue Lincoln Reim. Ahí están los datos, porque marcó 3 goles, tiró 2 balones en una misma jugada al palo y tuvo otra vez otra parada. Es decir, que fue ofensivamente mucho mejor que el Riga, a pesar de que yo digo que traía. Y curiosamente, el entrenador, desde mi punto de vista del Riga, fue un poquito quizás conservador con el 0-1 y acudió a los espigados jugadores africanos, como por ejemplo Muritala y también a Leo, lo sacó cuando estaba la cosa más complicada. Es decir, yo creo que fue un poquito, vamos a llamar conservador, el técnico del Riga. Lo hemos dicho, 16 de septiembre, primer partido, 30 de septiembre el segundo, 21 de octubre el tercero, 4 de noviembre la cuarta jornada, 25 de noviembre la quinta y el día 9 de diciembre son los jueves. Es decir, que este año los jueves hay Conference League, con lo cual le corresponde en este caso a la última jornada. Pues soñar, ¿no? Y seguir, y aquí estamos, como decía el superpresidente. Totalmente, ¿no, Paco? Al final es lo que estábamos comentando, ¿no? Sobre todo ofrecer competitividad en su campo, ser competitivo en su campo, ofrecerle a su grada y a su afición un año de ensueño y a su país, porque al final es algo histórico para Gibraltar e incluso el mismo primer ministro de La Roca lo ha puesto de manifiesto y Vamos a ver, no porque temerle a nadie, ¿no? un momento, que palabras mayores, Adri, que como sé que se nos ve y mucho, ministro principal, no primer ministro. Bueno, vale, Claro, ministro ministro principal. principal. No, es que hace años, cuando uno, claro, empezaba con los contactos con este, me dijo, ministro principal, primer ministro del Reino Unido. Con lo cual la cosa. Sí, detalle en las redes sociales aparece el Castillo Moro, el Morris Castle, apareció con el escudo y la camiseta del Lincoln Reim, que esto solamente se hace en ocasiones puntuales, nada más. Que ahí el gobierno de Gibraltar estuvo rápido. No, es que Paco, es que al final es una repercusión enorme para Gibraltar. Hay que recordar que es la última federación, bueno, la penúltima federación en entrar a formar parte de la UEFA como tal, incluso de la FIFA, ¿no? Y esto hace 10 años, ¿quién se lo iba a pensar, ¿no? Además, la modernización que puede llevar esto al fútbol gibraltareño, porque entiendo que eh, al formar parte de la GNL hablará o repartirá de alguna manera Sí, estos sí, ingresos que le van a llegar al Lincoln. Entonces, sí, sí. todos los clubes de Gibraltar son beneficiados de esto, ¿no? Sí, sí, ya. Ese detalle que apunta es cierto. Hay un acuerdo firmado entre la llamada Asociación de Clubes de Gibraltar de Fútbol, donde todos estos ingresos se reparten de forma, es lógico, de forma según clasificación entre los equipos, con el objetivo de ayudar a los que menos tienen opciones de hacer fichajes y demás, lo cual se busca una cuestión equidistante e igualitaria en ese apartado. Lo digo, no se me vaya a olvidar que estamos en plan pitonizo. Desde que hemos empezado esta etapa de verano, antes de que empezara la temporada, que empieza en octubre, la Gibraltar National League, bueno, empezamos a dar pitonizo y estamos acertando. Y como me decía ayer el presidente del Lincoln Viaga, voy a tener que ir a los partidos, de hecho vamos a tener que ir porque estuve en el 1-0 al Celtic,
acompañado en este caso de mi señora, y ayer estuve en el 3-1, con lo cual, además, y cuando ganó una copa a la Europa, al final, es decir, que el Lincoln vamos a tener que seguir casi de fetiche en esta ocasión. Algún detallito, porque dejar, ¿qué puede aportar? Que le dije lo mismo, ¿qué puede aportar ya para el resto de la temporada la presencia del capitán? Que por cierto, yo un saludo para toda la gente de Marbella que nos fueran viendo y que nos van a ver también en la hora del deporte. Sí. Evidentemente, Paco, a Javi no lo vamos a descubrir, ¿no? Javi puede aportar ese temple en el campo, esa capacidad, balón parado, mucho sacrificio. Él no se va a esconder en ningún partido, eso seguro, no se va a esconder en ningún partido y tiene técnica, técnica para rabiar, ¿no? Le sobra calidad y si se ha acoplado también al grupo, va a generar también buen rollo dentro del grupo, a pesar de que sea de los últimos en llegar. Fíjate tú que ya se ha involucrado, que en el descanso previo al inicio de la prórroga ya estaba diciendo a un par de compañeros algunas acciones y por dónde tenían que defender y atacar. Iba 1-1. Es decir, que ya le dije, bueno, mira, ya está el capitán, que recuerdo, por cierto, lució el número 86, que era el año de su nacimiento, y como decía el speaker de Victoria Estadio, con el número 86, Anon Javi. Anon Javi, claro. Lo de la yo digo, bueno, Anon Javi. Sí, pero bueno, al final es curioso, ¿no, Paco? Porque eligió el 86, es su año de nacimiento y ha debutado en competición europea y con el Lincoln Red Team en el minuto 86. Es una cosa curiosa. Cuando haya lotería en Gibraltar le preguntamos a Jaime Añón, nos da una indicación y la jugamos aunque sea donde sea. Bueno, oye, esto es todo, es decir, que la liga volverá en el mes de octubre, que ahora vienen los partidos de la selección, sobre todo ese partido contra Grecia. No, espérate, tengo que mirar aquí porque ya nos faltan papeles. Los próximos partidos que tiene la selección llanita en el Victoria Stadium. También la selección sub-21 juega con Suiza. Hablando de los sub-21, recordemos, esta semana ya vamos a hacer también un especial. TJ Debar ha debutado a lo grande en el Wycombe Wanderers, marcó en el minuto, faltando, vamos, a nada del tiempo suplementario, en la Copa de la Liga Inglesa, marcó el gol del empate y encima, después, en los lanzamientos de penalti, marcó el gol definitivo de la clasificación. Es decir, que TJ Debar ya es un héroe en el Wycombe. Hay que destacar. Sí, totalmente, Paco. Y tiene por delante pues a una leyenda del fútbol inglés, que es Akin Figua, el jugador nigeriano, bueno, de origen nigeriano, que es una mole, totalmente una mole. Un armario es un armario total, pero que no va a jugar todos los minutos, porque evidentemente ya a su edad no le permite jugar todos los minutos. Y TJ va a tener muchos minutos. Ayer sin querer crear polémica, en otro grupo con gente especializada en fútbol, me comentaba que cómo veía yo el nivel de los equipos gibraltareños comparados con ligas como, por ejemplo, Andorra, ¿no? Y lo decía claro, decía que el crecimiento del equipo, de los equipos y de los jugadores gibraltareños, para mí personalmente, y sin ganas de desprestigiar a ninguna federación, está muy por encima de, por ejemplo, la liga andorrana, ¿no? Bueno, pues también decir que Julián del Río, jugador que hemos tenido aquí en la primera etapa la primera temporada que hemos hecho el fútbol on the rock, pues ha vuelto a la liga doméstica, va a jugar en el Bruno Maspi, ha dejado ya de ser del Córdoba, bueno, a ver si tiene minutos y más, progresando, y está incluso con la selección sub-21, que como digo va a jugar partidos ahora en la primera semana de septiembre. Pues don Adrián, lo decimos, una felicitación general a todos los que nos siguen, que son gibraltareños y no, porque el éxito del Lincoln Rey es el éxito
de los más pequeños del fútbol, y eso nos gusta. Que ganen los grandes es habitual, para eso cobran, pero cuando Sí. vienen los, vamos a llamar, o los medianos o los pequeños, ahí se demuestra el éxito. Y sobre todo, si encima tenemos a un jugador que ha estado y que es símbolo en Marbella, como es Javi Añón, mejor todavía. Pues sí, Paco, y eso, y sobre todo el crecimiento que pueden tener los jugadores locales. Mucho ojo a Isan Brito, mucho ojo al amigo Grim Chorrilla, mucho ojito a jugadores que son gibraltareños, que al final pasa como con TJ, que lo escuchamos hablar en otro medio de comunicación, que le hicieron una entrevista antes del partido de Liga del Wycombe, y lo escuchas hablar y dices, tú, este hombre es gaditano, ¿no? Pues al final es de felicitarse de un triunfo de estas características del equipo gibraltareño, y sin lugar a dudas, ya lo iba a seguir viendo, pero sin lugar a dudas seguiré viéndolo, ¿no? Pues nada, volveremos la próxima semana, pues creo que tocará hablar de la selección y también un poco más de profundizando lo que sean los flecos últimos de la Conference League. Un saludo, Adrián, y gracias a los espectadores por seguirnos.